Entonces, un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos los que están acá en directo a través de la plataforma y también para todos los que están en diferido por medio de las redes sociales, YouTube y Facebook. Vamos a iniciar hoy de pronto una serie de enseñanzas que tienen que ver con este tema tan tremendo que está afectando a todo Colombia e infortunadamente a todo el mundo. Gloria al Señor. Estaba meditando que el reflejo de lo que vive hoy la humanidad es el reflejo de lo que vive cada hogar. Infortunadamente la situación es muy complicada. Como nosotros estamos ubicados acá, para el caso nuestro en Colombia, Colombia tiene la Constitución Nacional, la Constitución Política de 1991 y todas las leyes, decretos, códigos y todo lo demás deben concordar o ir en línea con la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional hay una serie de derechos fundamentales, pero también hay una serie de obligaciones. Infortunadamente, la mayoría mira los derechos, pero nunca mira las obligaciones. Y nosotros, como hijos de Dios, también tenemos una constitución que ya no es nacional, sino que es universal. Es la misma constitución que es la palabra de Dios escrita. Y todas las enseñanzas, predicaciones, discipulados que se puedan dar en Bogotá, en Colombia o en cualquier lugar del mundo, debe ir en concordancia directa con la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar algo que he titulado Lo que roba la bendición de Dios en los hogares. Vamos a leer la palabra del Señor en San Mateo capítulo 19, versículos del 5 al 6. Leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gloria a Dios. Aquí vemos al Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos y a la multitud que en ese momento estaba delante de él acerca del matrimonio, sobre el divorcio y todo lo demás. Y el Señor cita lo que fue dicho por Yahweh, por Jehová, en Génesis capítulo 2, versículo 24. Allí había creado al primer hombre, a la primera mujer, y lo que Dios hizo fue primero casarlos para bendecirlos. Y dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24, que concuerda con la enseñanza directa del Señor Jesús en Mateo 19:5 y 6 y en otras citas del Nuevo Testamento. Alabado sea el Señor. La definición, por ejemplo, de familia en la Constitución Nacional, el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Acá de alguna manera la Constitución Política de Colombia de alguna manera interpreta un poquitico acerca de lo que Dios hizo en Génesis capítulo 2, versículo 24. Dios los casa y dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: llenad la tierra y gobiernenla. La orden que Dios les dio fue gobernar, cuidar y proteger toda la creación que el Señor había hecho para ellos y para la humanidad. Pero infortunadamente todos sabemos que desobedecieron, y como consecuencia de la desobediencia de ellos, toda la humanidad fue entregada al pecado y a la muerte. Pero aparte de ello,
le entregaron esa mayordomía al adversario y toda la humanidad quedó bajo pecado, bajo muerte y está muerto espiritualmente. Por eso es necesario aprender lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. ¿Por qué es necesario nacer? Y el hombre se turba y dice, pero ¿cómo así ya uno después de viejo va a entrar al vientre de la madre y cómo eso no se puede? Y el Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Se refiere al nacimiento natural, humano. Y le dice, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto quiere decir que cuando alguien escucha la predicación del evangelio del Señor Jesucristo, la predicación del reino de Dios, es engendrado por el Espíritu Santo, la persona cree firmemente en las buenas nuevas, alabado sea Dios, y de igual manera abre su corazón, recibe al Señor Jesucristo, sus pecados son borrados y viene a ser una nueva criatura, nace de nuevo. Pero el Señor le dice, pero es necesario nacer del agua y del Espíritu para que pueda entrar al reino de los cielos, ya no solo ver, sino entrar. Pero entonces la pregunta es, si un hogar cristiano nació de nuevo, nace del agua y del Espíritu, ¿qué está ocurriendo en ese hogar? Y dice la palabra, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir que serán una sola carne? Que lo que afecta al uno, sea bueno o sea malo, en todas las áreas, sea en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza y todo lo que un notario le dice a una pareja cuando se casa por lo civil, o el pastor cuando se casa por la iglesia, o el sacerdote, es que van a ser fieles en todo, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todas las áreas que se puedan presentar. Todas las cosas. Lo que afecte al uno afecta directamente al otro. Por eso son una sola carne. Además, cuando se une el hombre y la mujer en intimidad, espiritualmente quedan unidos y vienen a ser una sola carne tanto en lo espiritual como en lo humano. Y estaba meditando, ustedes saben que yo me fracturé mi manita derecha y dice, cuando se fractura una mano, duele y afecta directamente a todo el cuerpo. Eso me ocurrió a mí y efectivamente no solo me dolía el radio de la mano derecha que me fracturé, sino que me dolía todo el brazo, la mano y de alguna forma me dolía también todo el cuerpo, pero si bien no me dolía tan fuerte como me dolía en mi mano derecha, de la que se fracturó, me afectó a todo el cuerpo. Tuve que aprender a hacer cosas. Yo soy diestro y me tocó aprender a hacer cosas con la mano izquierda porque me la enyesaron y la manita no podía hacer absolutamente nada, la mano derecha. Y el que estuviera afectada mi mano derecha me afectó todo mi cuerpo. Tuve que aprender como un niño a hacer cosas con la mano izquierda y no es fácil. Queda uno a medias. De igual forma ocurre con un matrimonio, con el esposo y la esposa, en el momento que de alguna manera le dan lugar al enemigo y empieza, el enemigo va poco a poco. Podríamos asegurar que lo que se ve hoy en la sociedad es el reflejo de lo que ocurre en los hogares. Yo no sé si usted esté de acuerdo o no. Podría decirse lo contrario. Lo que está ocurriendo en los hogares es lo que está ocurriendo en la sociedad. Alabado sea Dios. Si queremos una sociedad sana, debemos hacer todo lo posible para que hayan hogares sanos. Pero la realidad de lo que vemos hoy es violencia, robo, engaño, irrespeto y muchas cosas más. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está pasando eso en los hogares y en la sociedad? Pero mi pregunta dirigida concretamente en los hogares cristianos, que han nacido de nuevo, que están naciendo del agua y del espíritu. Algo está ocurriendo, hermanos, porque tenemos que reconocer para poder solucionar
un problema, hay que primero reconocer que ese problema existe y mirar a ver cómo es que se va a solucionar. Y sabemos que son muchas las causas que están afectando a los hogares. Son demasiadas, pero vamos a mirar algunas de ellas. Y cuando hablo que está ocurriendo en los hogares, repito, infortunadamente ocurre en los hogares que no conocen a Dios, pero tristemente hay que reconocer que también en los hogares que conocen al Señor. Una de las causas podríamos decir que es guardar silencio, no expresar lo que se siente o hablar de manera hiriente contra el otro. La falta de buena comunicación en el momento indicado y en el lugar adecuado. Es decir, que se necesita primero que empiece a fallar algo en el hogar, tomar la decisión el uno o el otro y decirle, venga, necesitamos un tiempo para que nos reunamos y nos pongamos de acuerdo, para que hablemos. Alabado sea el Señor. Esto es supremamente importante, buscar el momento indicado y un lugar adecuado para que estén los dos y puedan ponerse de acuerdo, puedan dialogar. Se constituye en uno de los problemas principales que están afectando los hogares, la falta de la buena comunicación. Cuando se vaya a dialogar, se debe apagar los celulares y estar seguros que nada los va a interrumpir. Porque si el uno empieza a hablar y el otro empieza a chatear o a mirar el celular o a hacer otra cosa, pues realmente le está faltando respeto, al respeto. Y está abriendo una puerta muy grande. Si un hombre, una mujer, hijos de Dios, entendieran la puerta tan grande que se le abre al enemigo, cuando hay el irrespeto de esta forma que de pronto alguno de los dos dice, hablemos, miremos a ver cómo vamos a dialogar, pero no se da, mira para otro lado. Bueno, hable que le estoy escuchando, yo no soy sordo, yo no soy sorda. O de pronto ni se presta atención. ¿Qué dice la palabra al respecto? Porque de pronto él fue el ofendido o ella fue la ofendida. La palabra de Dios enseña en Efesios 4:6, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos enojarnos en un momento dado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que no pase el día de hoy sin antes habernos puesto de acuerdo, haber dialogado y habernos perdonado, que se pase ese enojo. Porque si se sigue esa contienda, es otra puerta adicional que se le abre al enemigo. ¿Por qué? Porque está violando la palabra de Dios cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos perdonar antes de ir a la cama. La cama es para descansar, disfrutar del sueño, de la relación matrimonial. A la cama no se deben llevar los problemas. Hay que solucionarlos antes de ir a la cama. Otras de las dificultades o causas que están originando los problemas en los hogares son problemas económicos. Si se dialoga y se ponen de acuerdo y como hijos de Dios oran, Dios es fiel. Y un hogar creyente en Cristo Jesús debe saber que el Señor es nuestro proveedor y que Él va a ayudarnos para salir adelante. Él nunca deja en vergüenza a quien en él espera. Pero una pareja que no tiene a Dios, pues viene tremendo, muchos se separan. Otro tema es la infidelidad y la desconfianza. Esto no debería ni siquiera mencionarse en los hogares cristianos, pero infortunadamente hay momentos que se presenta. ¿Y por qué llega a ocurrir en un momento dado la infidelidad? Porque no hay diálogo entre ellos, porque de pronto cuando alguno de los dos está enojado, le corta los servicios. Son tantos los motivos y falta de diálogo. Por ejemplo, el hombre puede ver más bonita a una mujer en la calle porque de pronto la ve que se arregla, pero pues hombre, si a usted no le gusta cómo se viste su esposa, hable con toda franqueza y dígale, mi amor, yo quisiera que te bañes, te peines de esta manera,
voy a comprarte esta ropa, me gustaría verte vestida así. Y la va a ver bonita. Y la mujer de igual forma. Hay muchas cosas, dice la Biblia, que las pequeñas zorras echan a perder los grandes frutos. Un pleito no solucionado antes de ir a la cama, la desconfianza y empiezan los celos, y eso va abriendo puertas al enemigo y va haciendo daño en los hogares. También se presentan dificultades por la diferencia en la crianza de los hijos. ¿Esto qué es? Que de pronto el uno corrige al niño o a la niña, pero el otro, por ganarse al niño o a la niña, desautoriza al que lo corrigió. Qué error tan grave. Usted no se imagina la puerta que le están abriendo al enemigo cuando eso se presenta. Porque resulta que de un lado, el niño o la niña mira que el uno está haciendo que el otro pierda autoridad sobre él. No está, el niño aprende desde el buen ejemplo, pero también de los malos ejemplos aprenden las cosas malas. Por eso decimos que el reflejo de la sociedad es lo que está ocurriendo en los hogares. La crianza de los hijos, hay que ponerse de acuerdo cuando hay que corregirlos. Y cuando el uno corrige a un niño, el otro lo apoya completamente. Si tu papito te corrigió, dele gracias a Dios porque es porque te ama. Si tu mamita te corrigió, dele gracias a Dios porque es porque te ama. También otro problema es la falta de tiempo juntos. Resulta que, ¿qué ocurre hoy día cuando se sirve el desayuno o el almuerzo? Y si es que se sirve a la mesa, en una época cuando no habían celulares, escasamente había un radiecito, ponía algo de música, todos se sentaban a la mesa, compartían las dificultades, los problemas. Bueno, gloria a Dios, acá estamos de nuevo, alabado sea el Señor. Dios es bueno y maravilloso. La falta de tiempo para los dos. Como pareja necesitan sacar tiempo. De pronto hacerse un detalle mutuamente, así sea que no hay dinero, una menta, una flor bonita, córtala en el campo y llegue con amor, sea el hombre o la mujer, dígale, mire mi amor, no tengo dinero, pero esta flor la corté con todo mi cariño para ti. Y tómela de la mano, tómense de la mano y denle una vuelta a la casa, vayan a pasear a algún lado. Pero si hay la bendición económica, pues hombre, un detallito, ir a almorzar, hoy vamos a cenar los dos. Bueno, cosas sencillas, pero sacar tiempo como pareja. Pero ¿qué ocurre cuando de pronto, en lugar de hacer eso, en la mesa se ponen, saca el celular, empiezan a chatear o empiezan a hablar y hablar por teléfono, por celular y está descuidando a la esposa, está descuidando a los hijos, está descuidando el tesoro que Dios le dio para que usted administre? Que se pongan de acuerdo, por Dios. Es increíble, yo lo he visto, como muchas personas, hombres y mujeres, la pasan en el celular, viendo hoy día, sacan, ¿cómo llamaríamos eso? Cortonovelas que duran 10 minutos y se pegan a eso, no lo despega nadie. Las redes sociales yo las uso y las uso para mi trabajo profesional o las uso para predicar la palabra de Dios. Son una tremenda bendición bien manejadas. Pero cuando no se sabe manejar el celular, lo que hace es crear barreras entre los esposos, crear barreras entre los esposos y los hijos, entre los padres y los hijos. Hay que tener inteligencia para saber administrar las redes sociales, el teléfono. Alabado sea el Señor. También hay problemas en la intimidad. Eso se soluciona si los dos se ponen de acuerdo, dialogan. Y vuelvo y repito, la Biblia enseña cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Hay cosas que en la intimidad de pronto no se baña, de pronto, bueno, tantas cosas. Qué bonito es que se pongan de acuerdo, se cepillen bien, se bañen bien, busquen el momento oportuno, se dialoguen mutuamente. Alabado sea Dios. También otra dificultad es el carácter y orgullo. Es que mi carácter es así, gritar a toda hora, pero hay momentos que uno tiene que ceder al orgullo, ceder a ese mal llamado carácter de grito, hasta de irrespeto. También hay dificultad en la falta de propósito espiritual o de metas que tengan ambos, una meta en común de los dos. Por ejemplo, tomar por buen hábito que todos los días antes de levantarse desen 10 minuticos y presenten el día en oración a Dios los dos y propónganse una meta a realizar ese día. Y en la noche cuando lleguen de nuevo, tomarse de la mano y si tienen niños con los niños, leer un versículo
versículo, alabar a Dios, estudiar la palabra, cerrarle todas las puertas al enemigo. Por tiempo, les dije que de pronto es una serie, por tiempo podríamos dejar así. Todos estos problemas y otros más se solucionan primero llegando a la presencia de Dios, con oración. Y si hay que ayunar, pues los dos ayunar, buscar la presencia de Dios, dialogar, buscando el momento adecuado, no en el momento que están airados, no, para dialogar tienen que los dos estar calmados. Por eso antes de empezar a hablar sobre buscar la solución a una dificultad deben es orar, Señor, acá estamos. Amado Espíritu Santo, guíanos, colocamos en tus manos esto que se está presentando. Vamos a cerrar esa puerta, no le vamos a permitir al enemigo que vaya a afectar nuestro hogar, nuestra bendición, porque cuando se abren esas puertas, hermanos, empiezan dificultades de todo tipo, económicos, de salud. El enemigo empieza a bombardear. ¿Por qué? Porque le han abierto puertas. ¿Cómo las cerramos? Revisando estos temas. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo? Ya lo dije. Primero, en oración, con el amor de Dios. Y segundo, dialogando, con una buena y adecuada comunicación dentro del respeto, dentro del amor de Dios, recordando si se casaron por notaría lo que el notario les dijo. Los que son hijos de Dios se casaron a través de la congregación, lo que el pastor, la palabra que Dios les leyó, la que citamos hoy al iniciar, que es la que siempre se cita el día del matrimonio o en un matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Nadie, ni la mujer, porque se unirá su mujer y serán una sola carne, son uno solo. Y para cerrar la enseñanza el día de hoy, quiero recordar lo que el Evangelio nos enseña en San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo único que sabe hacer el enemigo es robar, llega y roba el amor, roba el tiempo. Ustedes no saben el tiempo que el diablo le está robando hoy día a los hogares, el tiempo que deben compartir en pareja, el tiempo que deben compartir con sus hijos, se lo está robando a través de el celular, por chats, viendo novelas, llamando y llamando a quien no debe ser la prioridad. Oye, qué bueno que ese tiempo que se dedique para eso, lo dedicáramos para hablar con la esposa, para hablar con el esposo, para hablar con nuestros hijos, qué les está ocurriendo, cómo están. Alabado sea el Señor. El ladrón llegó y robó, roba el tiempo, mata el amor, mata el cariño, destruye la confianza. ¿Y por qué el enemigo empieza a hacer eso? Porque se le ha abierto puertas. ¿Y cómo se le abre puertas? Por desobedecer algo tan sencillo como el mandato que Dios dio es y será el mismo hasta que Cristo venga, que fue el versículo con el cual iniciamos la enseñanza, que se encuentra tanto en Génesis capítulo 2, versículo 24, como en Mateo 19, 5 y 6. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Cuando dice el hombre ahí, se refiere al hombre y la mujer, porque en ese contexto de la humanidad no se decía lo que dicen hoy ellos, ellas, todes y yo no sé, un montón de cosas. Cuando se hablaba del hombre, se hablaba de los dos. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Cuando dice el hombre, se refiere al hombre y a la mujer. Y volviendo a San Juan 10:10, el enemigo llegó a robar, a matar y a destruir. Pero la parte B de ese versículo dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, yo te doy gracias porque es tu palabra, que en este instante tu palabra se vivifique en el corazón de cada persona que está en este momento acá en directo y en la plataforma y de cada persona que está a través de las redes sociales. Que en este momento, si hay hogares que están presentando cualquier dificultad de las que se estudiaron el día de hoy o de que no se han estudiado, pero que hay dificultades, la solución es la misma. Saquen el tiempo, pónganse de acuerdo, oren,
buscar la presencia delante de Dios, pedir su ayuda. El Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. No hay problema que el Señor no pueda o que no tenga solución en el Señor. El diablo llegó a robar, a matar y a destruir. Ese es su oficio. Roba el amor, roba el tiempo, roba la economía, roba la salud, se roba todo. Pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Voy a dejar hasta acá para los que están a través de Facebook, de YouTube, de las redes sociales, y continúo en directo para ministrar con los hermanos que están a través de la plataforma. Gloria a Dios. Un fuerte abrazo. Medita en esta enseñanza, vuelve y colócala. Qué bueno que la escucharan en pareja, en el hogar, con humildad, dejando el orgullo a un lado, reconociendo que se requiere ya la intervención de Dios para cerrar toda puerta que el enemigo esté abriendo. Porque Él es experto y es muy sutil. Él empieza con cosas pequeñitas y si no se solucionan rápidamente en oración, se van a crecer esas cosas. Y el enemigo, recuerde, vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante es la que el Señor quiere que tú recibas ya, en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.